Gonzalo. Les iba a comentar sobre la pregunta que me había hecho Tania en el examen, estuvo mal planteada, ya la revisé. Entonces, cuando pasa eso, que la pregunta está mal planteada, entonces yo la elimino. En ese sentido, pues van a aumentar 3 puntos más en el examen, ¿de acuerdo? O sea, a nuestro favor. Ah, sí, claro. A disminuir. Yo me equivoqué, no, 3 puntos más, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué pregunta era? la de los eritrocitos. Los que la tenían bien positivas y ahora se nos va a El día de hoy vamos a ver el concepto nada más de transcripción, ¿sí? O sea, así como lo hicimos para replicación, nada más definición. Este proceso que está aquí es el que describió en donde explica cómo es el transporte del RNA. Nosotros ya vimos lo que está ocurriendo en el núcleo, ya vimos que el DNA se replica a sí mismo, ¿sí? Entonces cada una de las cadenas nos va a servir para copiar al DNA. Sin embargo, una sola de las cadenas se va a utilizar como molde para fabricar el RNA. Este proceso también va a ocurrir en el núcleo. Recordemos que el RNA tiene que madurar, entonces ese es el procesamiento. El procesamiento o maduración del RNA también ocurre en el núcleo. Y el mensajero, el RNA ya maduro, va a salir del núcleo al citoplasma, sea para quedarse en ribosomas libres, o sea para asociarse con el retículo endoplásmico y fabricar las proteínas. Entonces, por este procedimiento, ellos obtuvieron el Nobel en 1965 por la descripción de transporte de RNA. Entonces, nosotros estamos ubicados ahorita en este proceso, ¿de acuerdo? Va a haber algunas similitudes y algunas diferencias en cuanto al proceso de replicación y transcripción. Con cada uno de los desarrollos históricos, el concepto de gen fue modificándose. Si se acuerdan, ya lo habíamos revisado en las primeras clases. La definición de gen se refiere a una secuencia genómica, es decir, puede ser DNA o puede ser RNA, que va a codificar un producto funcional, porque acuérdense que antes pensaba que era un gen, una proteína, y no necesariamente el producto final va a ser una proteína. Dijimos que pueden ser RNA. ¿Cuáles son esos ejemplos de RNA que no llegan a formar parte de una proteína?
que ya revisamos, el ribosomal, el pequeño nuclear, el de transferencia y algunos otros que tienen actividad catalítica o reguladora. Entonces esos tienen una función específica en la célula, pero no llegan a formar parte de una proteína. Entonces, de acuerdo a todos los hitos históricos se fue modificando y esta es la definición más acertada de gen. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa en transcripción se complica un poquito porque vamos a tener que aprendernos cómo está la estructura del gen porque hay diferentes RNAs polimerasas. Si se acuerdan dijimos que las RNAs polimerasas son las que fabrican DNA. En el caso de la transcripción pues necesitamos RNAs polimerasas que son las que van a fabricar RNA. Entonces nos vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Entonces en esta diapo más o menos se muestra cómo está estructurado un gen. Es de manera muy general, pero puede haber variaciones. Entonces, si se acuerdan, hacia 5' dijimos que era que arriba o arriba abajo. Arriba arriba, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, hacia arriba vamos a hacer algunas acotaciones. Normalmente vamos a encontrar, hagan de cuenta que es como las ramitas, dijimos, todo el punto de nuestra partida es el sitio de inicio de la transcripción. Aquí estamos hablando de transcripción, entonces a partir de aquí serían los positivos, hacia arriba abajo son los positivos y hacia arriba son los negativos. No es cero, es uno positivo o uno negativo. Si hay uno negativo, entonces estamos hablando ya más o menos de la región promotora, aunque ahorita vamos a hacer algunas salvadas, ¿sí? Entonces, estas regiones que están aquí tienen una función reguladora en la transcripción, después lo vamos a entender. Desde la posición 1, que sería el sitio de inicio de la transcripción, hasta el sitio de terminación sería el marco de lectura abierto, por sus siglas en inglés o RF, ¿sí? Entonces, acuérdense que esta es una región codificante que va a estar alternada por intrones. Va a haber exones y va a haber intrones que después se tienen que eliminar en un proceso de maduración, ¿sí? Entonces, de manera general, así estaría estructurado un gen. Tiene en la región 5' tiene unas cajitas, casi todo se trabaja en forma de cajitas sombreadas que van a ser promotores, otros elementos que vamos a ver ahorita. Y después va a estar el sitio de inicio de la transcripción, que va a ser del 1 hasta el sitio de la terminación, y esto se le va a conocer como marco de lectura abierto. El marco de lectura abierto es la región que va a tener regiones codificantes y regiones no codificantes. Dijimos que los intrones son las regiones no codificantes y son las que se van a eliminar. ¿Para qué? Para después formar un mensajero maduro, en donde ya no van a tener esos intrones, en un proceso que se va a hacer a través de las proteínas que participan en el corte y en el empalme, que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Esto ya lo habíamos visto o lo habíamos manejado como de manera introductoria en las primeras clases. Entonces, si pudiéramos hacer la certificación de las regiones que tiene un gen, está clasificado en regiones reguladoras y regiones codificadoras. Y ahí vimos que las codificadoras son los exones. Son las que para la célula representa un sentido biológico porque ahí está el lenguaje genético, ¿sí? Y las regiones reguladoras, ¿cuáles serían esas? Pues las cajitas esas que les dicen que son los promotores. Ahorita vamos a saber para qué sirven los promotores. La región 5' UTR se llama UTR porque viene del inglés región 5' no traducida. ¿Qué significa eso? Que sí se transcribe, es decir, que forma parte del mensajero, pero que no se traduce, que ya no va a estar presente en la proteína, ¿sí? Entonces es la región promotora, la región 5' UTR, la región 3' UTR, y los intrones van a constituir las regiones reguladoras. Todas son muy importantes en el proceso de transcripción, aunque no estén formando parte de los genes, son importantes porque se requieren para el proceso de transcripción. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Entonces, aquí está lo que ya habíamos explicado hace ratito. Las regiones negativas entonces van a estar hacia 5' o arriba, y ya cuando veamos las positivas, a partir de aquí, normalmente, porque en todos los casos sucede, es el sitio de inicio de la transcripción. Entonces todos los positivos van a estar corriente abajo o hacia 3'. Ahora, es muy importante que veamos esta cajita porque pues
describió inicial o como modelo base fue por azar un gen que tenía caja tata, pero que ustedes sepan de antemano que la mayoría de los genes no tienen esta cajita. Entonces vamos a tener que hacer como la diferencia, ¿sí? ¿Queda claro hasta aquí lo que hemos visto? Sí. Entonces dijimos que las regiones codificantes son los exones y siempre se van a encontrar río abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque están después del sitio de inicio de la transcripción. Y todas las regiones no codificantes que se utilizan para regular la transcripción se van a encontrar en diferentes posiciones del gen. Los intrones van a estar corriente abajo, los promotores van a estar ubicados en cajitas, como ya dijimos, generalmente están corriente arriba, pero puede haber casos de corriente abajo, los vamos a ver. Unas regiones que van a servir para aumentar o para disminuir la eficiencia de la transcripción, y estos pueden estar tanto corriente arriba como corriente abajo del gen. Entonces otra vez estamos clasificando los de regiones codificantes y regiones no codificantes, y en esta diapo nos está explicando que pueden estar ya sea corriente arriba o corriente abajo. Algunos casos son los dos, algunos casos son exclusivos de uno u otro. ¿Vamos bien? ¿Para qué sirve un promotor? ¿Qué decía el libro? Es una secuencia de DNA necesaria para que el RNA polimerasa 2 se pueda fijar y generar la burbuja. Ajá, muy bien. El promotor sería la secuencia importante para que la RNA polimerasa de manera general puede ser. ¿Cuántas RNAs polimerasas existen? 1, 2 y 3. La 1, la 2 y la 3 en eucariotas, ¿cierto? Entonces, independientemente de qué polimerasa se trate, es una cajita que es importante para que a la polimerasa le haga sentido y sepa que ahí debe de iniciar la transcripción. Para eso sirve el promotor. Entonces, dijimos que puede haber promotores río arriba y río abajo del gen. Va a haber ejemplos de ambos, ¿sí? Entonces, es una región que participa en la unión de factores transcripcionales para que se pegue la polimerasa. Entonces aquí en este caso, si se acuerdan, si hacemos como la comparación con replicación del DNA, en la replicación del DNA necesitábamos, para que pudiera llegar la polimerasa, una serie de proteínas, y como la DNA polimerasa no puede fabricar DNA de nuevo, pues necesitaba un primer, ¿cierto? En el caso de transcripción, pues aquí no necesitamos ningún primer, porque la polimerasa pues trabaja a través de la síntesis de RNA. Sin embargo, ella por sí sola no puede ubicar el promotor. Yo siempre les digo, imagínense que la polimerasa está cieguita y que sus lazarillos, que son los que ubican el promotor, se llaman factores transcripcionales. Los factores transcripcionales son proteínas que ayudan a la polimerasa a ubicar el promotor. Hay algunos que tienen otra función que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces va a haber factores de transcripción generales o basales, que son los que vamos a ver aquí en la clase, y va a haber otros que son específicos. Ahorita vamos a ver para qué sirven cada uno, ¿sí? Entonces los que vamos a ver normalmente, la mayoría de los que vamos a ver son los generales o los basales, los que sirven para iniciar la transcripción del mensajero, del ribosomal o de transferencia, proteína molecular, etc., ¿sí? Es importante también saber que a través de mutaciones dirigidas identificaron en los experimentos que existe un promotor mínimo, es decir, la secuencia mínima que se necesita para iniciar la transcripción. Si hay una mutación en este promotor mínimo, sí se afecta la transcripción, ¿sí? Puede impedir que inicie la transcripción. Entonces eso sería como la definición de promotor mínimo, la mínima secuencia necesaria para iniciar el proceso de transcripción. Entonces, en función de, hablando pues ya de los promotores, vamos a hacer una correlación que, aunque no siempre pasa, entre producto y mensajero. Va a haber promotores fuertes que normalmente se asocian con más producto. ¿Qué sería el producto? El RNA sería como la plantilla, ¿cuál sería nuestro producto final? Aquí dice. O sea, es decir, una proteína, ¿sí?
Entonces normalmente se asocia un promotor fuerte con a mayor mensajero, normalmente aunque no pasa, mayor proteína, ¿sí? Y un promotor débil pues estaría estaría produciendo menos producto en comparación con un promotor fuerte. Ahorita vamos a entender por qué pasa eso, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Okay. Entonces, nosotros ya tenemos antecedente de muchas cosas. Número 1, ¿en qué sentido trabajan las polimerasas? 5-3. 5', 3', es decir, ellas pueden fabricar nada más de 5', 3', de otra forma no lo pueden hacer. Si hay polimerasas que tienen actividad correctora de pruebas, que trabajan de 3', 5', pero no sintetizan de esa forma, sintetizan de 5' a 3', ¿sí? Entonces, en ese caso partimos, que vamos a partir de una doble cadena, ¿sí? Esa doble cadena se tiene que desnaturalizar todo lo que ya vimos, porque estorban, en el caso de eucariotas, nos estorban las histonas. Entonces, igual que como vimos en replicación, se tiene que formar una burbuja de transcripción, es decir, que haya helicatas, que haya puentes de hidrógeno, que haya topoisomerasas que estén relajando las superhélices, eso lo vamos a obviar, pero se necesita en el caso de eucariotas. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes ya traen de background, ¿cuál de las dos cadenas es la que va a servir como molde para fabricar el RNA? Bueno, la de... Ajá, la de 3' a 5', es decir, la otra nos va a servir como guía, porque fíjense, aquí viene la definición. Es la síntesis de una cadena del RNA, porque el RNA es monocatenario, ya sabemos, excepto los sirmos, eso ya lo vimos. Entonces es monocatenario. Por lo tanto, una cadena va a servir como molde y va a ser casi idéntica a la cadena codificadora, ¿sí? Entonces, la otra cadena que tenemos, la que no nos va a servir, va a ser la codificadora. La codificadora va a ser de 5' a 3'. Y la que nos sirve como molde, entonces es la 3', 5'. Y nos dice que es casi idéntica. ¿Por qué es casi idéntica? Por la diferencia de aminoácidos. Baja por la presencia del Uracilo. uracilo en lugar de timina en el RNA. Entonces va a ser idéntica a la cadena codificadora y por lo tanto va a ser complementaria a la molde, excepto por la presencia de los uracilos. Eso es lo que nos está diciendo la definición de RNA. Entonces, como nosotros ya tenemos contexto con replicación, lo entendemos un poquito. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, en procariotas el proceso es relativamente sencillo porque acuérdense que los procariotas no tienen histonas, entonces, y además no hay barrera nuclear, entonces no tiene que migrar de un organelo a otro. Bueno, en el caso de transcripción ocurre en el mismo organelo, pues, pero no tiene que haber maduración, entonces todo ese proceso sería como muy continuo, ¿no? Entonces no hay maduración y así el transcrito es inmediatamente traducido donde se encuentra el material genético de la bacteria, ¿sí? Porque no tiene la barrera que lo esté separando de compatibilidad. Esa sería básicamente pues a lo mejor alguna diferencia, ¿sí? De manera general. En esta diapo se muestra lo que es una unidad de transcripción. Habíamos dicho que las polimerasas las vemos ejemplificadas sistemáticamente como si fueran un Pac-Man, ¿sí? Entonces, las polimerasas lo que van a hacer es, la función de las polimerasas es sintetizar RNA, ¿sí? ¿Cuál sería una diferencia entre procariotas y eucariotas en reproducción? Ya lo dijimos, procariotas no tienen histonas, entonces no necesitamos hacer remodelación de la cromatina. Otra diferencia muy importante es que en el caso de las RNA polimerasas, acuérdense así como lo vimos en replicación, las polimerasas funcionan como enzimas. Entonces hay algunas subunidades de la polimerasa que le van a ayudar a identificar el promotor. Es decir, en este caso no necesitamos factores de transcripción. En el caso de eucariotas sí necesitamos factores de transcripción, que dijimos que son proteínas que le ayudan a la polimerasa a ubicar dónde está el promotor. ¿Sí? Y dijimos que el promotor es el sitio donde tiene que iniciar la transcripción. Entonces, ¿qué sería una unidad de transcripción? Pues lo que abarca desde el sitio de inicio hasta el sitio de terminación, ¿sí? Eso sería la definición de unidad de transcripción.
¿Dudas o preguntas? ¿No? Desde el sitio de inicio a terminación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, también en función de su expresión va a haber genes que sean constitutivos y genes inducibles. ¿Cuáles son cuál es la definición de gen constitutivo? Son los que siempre van a estar prendidos, los que se necesitan en todas las etapas del ciclo celular. Algunos ejemplos que nos hacen sentido a nosotros, que ya los vimos, son el RNA transferencia ribosomal, y hay otros que no sé si los han visto en alguna otra clase, pero que son genes que siempre están prendidos en todas las etapas del ciclo celular. Pero hay otros que son inducibles, que nada más van a estar prendidos en ciertos momentos del ciclo celular. Y también ya los vimos, ciclinas y cinasas, ¿se acuerdan? La mayoría, porque también hay casos de ciclinas que van a estar prendidas en todo el ciclo, pero la mayoría ahora van a estar prendidas en una etapa del ciclo. ¿Por qué dijimos? Porque si no habría un descontrol del ciclo celular, se puede desarrollar un cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda clara la diferencia entre uno y otro? El gen constitutivo siempre va a estar prendido y el inducible en ciertos momentos del ciclo celular. ¿Sí? Están regulados. ¿Puedo continuar? Muy bien. Entonces, dijimos que había por ahí unas cajitas que se llamaban intensificadores o enhancer, o algunos que tienen como una función represora. ¿Cuál es la función de un enhancer? Que decía el libro. Bueno, creo que a lo que recuerdo es que doblaba la cadena para que se me haga más fácil al RNA polimerasa el sintetizar las ácidos. Muy bien. ¿Cuál sería otra? Hablando topológicamente, sí es cierto. La función del enhancer es doblar la cadena para acercar una región, porque normalmente los enhancers están a miles de pares de bases de distancia de un promotor. ¿Sí? Entonces, esta región sería un promotor, y la función del enhancer, con la ayuda de unas proteínas, van a pegar o acercar el intensificador con el promotor. Pero ¿cuál sería la función del enhancer, además de acercar estas dos regiones? ¿Se acuerdan cuando vimos promotor débil y promotor fuerte? Hagan de cuenta que lo que hace, en esta grafo que está acá, nos decía, hay activadores y hay represores. Los activadores y represores van a tener un dominio lineal DNA y un dominio activo. ¿Sí? El dominio lineal DNA, es decir, va a ser el dominio en el que se peguen, y el dominio activo es donde van a ejercer su función. Entonces, en esta diapo nos dice que los promotores normalmente van a estar ubicados en las primeras 200 pares de bases, y a miles de pares de bases de distancia hacia 5' están ubicados los enhancers. La función del enhancer es aumentar la eficiencia de la transcripción. ¿Eso qué significa? Que no tiene nada que ver con que inicie o que no inicie, porque para que inicie, la polimerasa se tiene que ubicar en el promotor, ¿sí? Entonces, la función es aumentar la tasa de transcripción de un gen. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de un promotor fuerte o un promotor débil, si hay un enhancer. Fuerte, ¿sí? O sea, ¿por qué razón? Yo les digo, dense cuenta que la función del enhancer nos dice, el enhancer tiene un dominio lineal DNA, que sería aquí, que su función es acercar el enhancer con el promotor a través de una proteína activadora. Esta sería la proteína activadora, la que está aquí como de color verde. Y él es que le pasa corriente o le pica las costillas a los factores transcripcionales para que empiecen a producir más mensajeros, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con el inicio, tiene que ver con aumentar la tasa de transcripción de un gen, y esto se traduciría entonces en más producto, y por lo tanto sería un promotor fuerte, ¿sale? ¿Qué pasa con los represores? ¿Qué sitios tendría que bloquear para que no hubiera más producto? ¿Qué sitios tendríamos que bloquear?
estamos diciendo que estos son como las cajitas en donde se pegan, ¿cuáles les gustaría que serían esos lugares? Sitio de unión. No sé, ¿cuál sería la función de un represor? ¿No podría ser en los factores transcripcionales para que no se pudiera pegar como la ADN polimerasa? Esto sería en el inicio, ¿sí? O sea, eso sería, sí hay ejemplos así, pero eso es para el inicio. Pero para la tasa de transcripción de un gen, ¿en dónde se les ocurrió que lo bloquearíamos? No se uniría en el sitio activo de... Ajá, en el sitio de unión. Este sería el sitio activo, en el sitio de unión. O sea, hay proteínas que van a bloquear estas regiones, entonces su papel es reprimir la tasa de expresión del gen. Por lo tanto, estaríamos hablando de un promotor débil. ¿Sí? Sí, queda claro. O sea, estamos vinculando la información que ya vimos hasta ratito. Voy a regresar tantito entonces. ¿Sí? En serio, entonces, dijimos, hay proteínas que tienen función activadora o función represora. Los de enhancer o activadores tienen la función de intensificar la tasa de expresión de un gen. Y los represores, pues de inhibir la tasa de expresión de un gen. No de impedir la transcripción, sino de hacer que haya más o menos productos. Eso se traduce en un promotor fuerte o un promotor débil respectivamente. ¿Sí? Nos está diciendo, tiene un dominio de unión al DNA y otro dominio activo. El dominio de unión al DNA va a ser esa cajita, el enhancer, el DNA. Y el activo va a ser el que va a ejercer la acción de activar a un factor transcripcional y por lo tanto va a acercar la región del enhancer con la región promotora para que haya más productos. ¿Sí? Esa sería como su función. No sé si quedó claro, porque nos lo enseñan siempre así, pero ya vimos que el proceso es dinámico, normalmente es con acercar todas las regiones. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, dijimos que más o menos, aunque va a haber excepciones, en las primeras 200 pares de bases está ubicado el promotor. Y dijimos que va a haber a miles de pares de bases de distancia va a estar los intensificadores, que dijimos que pueden estar arriba, arriba, abajo, incluso neutrones. Y otro concepto que quiero que también aprendan es que hace rato dijimos, pues hay un promotor mínimo, ¿se acuerdan? El promotor mínimo es la región mínima necesaria para iniciar el proceso de transcripción. ¿Eso qué significa? Que si hubiera una mutación ahí, entonces ahí sí se afecta el inicio de la transcripción. Y entonces podríamos identificar dentro del promotor mínimo dos regiones, que sería el promotor proximal, y normalmente este que está aquí sería la caja tata en algunos casos, y después vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? Entonces sería promotor basal, así sin hablar si es caja tata o no, podemos decirlo promotor basal y promotor proximal. Los dos serían el promotor mínimo. Si algo le pasa a esas regiones, ahí sí se aplica la transcripción. Si algo le pasa al enhancer, ¿qué puede suceder? Pues que haya menos producto, pero no se va a afectar la transcripción. La región muy importante sería, todas son importantes, pero esta es como la protagonista, porque si hay una afectación aquí, sí va a alterar el proceso de transcripción del gen. ¿Vamos bien? ¿Cómo le podríamos decir a la Tata Box promotor basal? Aunque acuérdense que no todos los genes tienen un promotor basal, pero después cuando veamos la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio para identificar cuál sería como el promotor basal y cuál sería el promotor. ¿Sí? Entonces, en función de si hay o no transcrito, pues manejamos el concepto de transcriptoma o inhibición, entendiendo entonces el concepto de qué sería la función de un enhancer y qué sería la función de un represor. Entonces, con todo este contexto, pues ya entendemos un poquito más esta diapositiva. ¿Sí? Entonces, estas cajitas que están aquí están a miles de pares de bases de distancia y son los sitios de unión de los activadores. Entonces, estas cajitas se llaman enhancer. La proteína activadora va a tener un dominio de DNA y un dominio activo. ¿A quién va a activar?
a los factores transcripcionales. A los factores transcripcionales generales o basales, que dijimos hace rato que había. Y esos tienen la función de pegarse para reclutar a la polimerasa. Porque la polimerasa en eucariotas está ciega y no identifica el promotor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué otros conceptos son importantes hasta ahorita? Va a haber elementos cisactuantes y elementos transactuantes. ¿Cuáles serían los elementos cisactuantes? Todos los que están involucrados en la regulación de la transcripción, es decir, cis significa dentro, ¿no? Todo lo que esté adentro de la cadena. ¿Qué serían? Las cajitas donde ubican el promotor, las cajitas donde se van a pegar los inhibidores y las cajitas donde se van a pegar los potenciadores. ¿Qué serían los transactuantes? Trans es todo lo que está afuera, es decir, todas las proteínas, es decir, los factores transcripcionales, todas las proteínas que se van a pegar al promotor, a los inhibidores o a los potenciadores serían los elementos transactuantes. ¿Sí? Me voy a regresar a la diapo, que ya habíamos visto. Entonces, estas cajitas que vimos aquí, ¿qué serían? ¿Cisactuantes o transactuantes? Cis, porque están adentro. ¿Y qué sería trans? Las enhances. Las proteínas, ¿no? O sea, este tiene función de activador. Entonces, esta proteína activadora es un factor transactuante. Estos que están aquí son factores transcripcionales que se pegan al promotor. Entonces, estas proteínas que están aquí, su función es transactuante, porque son las que reconocen el promotor. ¿Sí queda clara la diferencia entre uno y otro? Muy bien. Le dijimos que era una unidad de transcripción. Entonces, hoy vamos a ver nada más transcripción hasta procariotas, ¿sí? Y la siguiente tenemos pendiente eucariotas, porque es un tema que está, pues está pesado, está denso, ¿sí? Muy bien, entonces, dijimos que en el caso de procariotas no hay, no están rodeados de histonas. Y eso, pues entonces, nos ahorra la remodelación de la cromatina. Pero sí necesitamos que haya movimiento de puentes de hidrógeno y topoisomerasas. Entonces se van a necesitar pues algunas proteínas que están incluidas dentro de la polimerasa que nos hagan esta función, ¿sí? Entonces se va a formar una burbuja de transcripción en donde la polimerasa va a estar como escaneando el mensajero hasta que se encuentre un promotor y entonces ahí va a formarse la burbuja de transcripción, ¿sí? ¿Qué necesita para eso? Dijimos un extremo 3' libre, porque la polimerasa va a fabricar en orientación 5' a 3', ¿sí? Y luego entonces nos dice, se forma un híbrido, inicialmente DNA-RNA. ¿Por qué razón? Porque a la hora que está sintetizando, pues se va a formar puentes de hidrógeno, pero van a ser temporales. El DNA, o sea, el RNA recién sintetizado con el DNA. ¿Sí? En esta etapa, acuérdense que todos los procesos que vamos a ver tienen inicio, tienen elongación y tienen terminación. Entonces, en el inicio, ¿qué procesos estarían involucrados? Pues sería el reconocimiento del promotor, que se rompan los puentes de hidrógeno, que participan las topoisomerasas, y luego hay algo que se llama ciclos abortivos de la transcripción. ¿Quién leyó a qué se refería a eso? ¿No? ¿Que no es que genera ciertas copias inservibles del RNA? Ajá. Háganse cuenta que la polimerasa quiere despegarse del promotor y Así no como puede. 9 pares de bases y se Ajá, sí, más, o sea, dice que cuando supera las 9 pares de bases, ahí ya se instaura la elongación. Entonces, mientras, para la polimerasa le supone un esfuerzo. Entonces, como una vez que libera como todo ese esfuerzo que supera los 9 nucleótidos,
ahí empieza la elongación formalmente. Entonces a eso se le conoce como ciclos abortivos de la transcripción, que son como conatos o intentos de transcripción, que la polimerasa no se puede despegar del promotor. Una vez que la polimerasa abandona el promotor, ahora sí ya empieza la elongación de la transcripción, ¿sí? Entonces se le conoce como ciclos abortivos. Acuérdense entonces que siempre va a haber inicio, elongación, terminación. En el inicio, pues entonces se necesita identificar el promotor. Para eso está la polimerasa, una de sus unidades escaneándolo y lo identifica. Una vez que supera los 9 nucleótidos, empieza la elongación hasta un sitio de terminación y ahí concluye la transcripción. ¿Sí? Eso será como de manera muy general. Al igual que como vimos para la RNA polimerasa bacteriana, en el caso de la RNA polimerasa, tiene diferentes subunidades. Funciona en forma de oroenzima. Dijimos que oro viene de complejo del inglés, entonces es una enzima que funciona con múltiples subunidades, un complejo proteico, que va a tener diferentes funciones. En este caso, va a tener 2 subunidades alfa, que nos dice allá, participa en el ensamblaje de la enzima de reconocimiento del promotor. Va a tener la subunidad beta y beta prima, que hacen la función de centro catalítico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que haga la catálisis? En términos de la polimerasa, ¿a qué nos referimos? Que inicia. A que esa va a ser la que va a alargar la cadena, la que va a polimerizar, porque su función es polimerizar, ¿sí? Y nos falta ahorita otra subunidad que la vamos a ver, aquí no está en esta diapo, y hay otra subunidad que se llama sigma. El factor sigma es el que le da especificidad por el promotor. ¿Qué función hace el sigma? Que decía la literatura. Tiene, o sea, la que detecta que ahí tiene que, o sea, que ahí es donde el promotor Identifica el promotor. está identificando cuál, o sea, qué tiene que hacer. Exacto. El factor sigma es el que identifica el promotor, ¿sí? Dijimos, en el caso de los eucariotas necesitamos factores transcripcionales. En el caso de procariotas, una subunidad de la RNA polimerasa es la que le dice a la polimerasa dónde tiene que iniciar. Esto lo hace el factor sigma. Entonces, otra vez, si quisiéramos destacar protagonistas, todos son importantes, pero si solamente hubiera 2 protagonistas de la polimerasa RNA polimerasa bacteriana, ¿cuáles serían? Solamente dijéramos que había 2. Sigma y promotor. ¿Y qué más? No, la polimerasa. Ajá, beta y beta prima, porque hacen el centro catalítico, ¿sí? Es decir, ellos son los que hacen la polimerización de la pared. Ellos son los que tienen la actividad catalítica del enzima, ¿sí? Entonces, nos dice, ahorita vamos a ver un video. En esta diapositiva que está aquí, es como está estructurado un promotor bacteriano y se lo tienen que aprender, ¿sí? ¿Cómo está estructurado un promotor bacteriano? Tiene cajitas, que serían cisactantes o transactantes, estas cajitas. O sea, dentro Sí, fuera. porque están adentro, ¿sí? De 5 a 9 pares de bases está el iniciador. ¿Cómo identifica la polimerasa que es el iniciador? Porque comienza con una purina. A menos 10 pares de bases de distancia respecto al sitio de inicio de la transcripción está la caja tata. Los promotores bacterianos tienen caja tata, tienen esta secuencia, ¿sí? Caja tata o pricno, así se lo conoce, ¿vale? Y nos dice, es importante para la conversión de complejo cerrado a abierto, es decir, que se desnaturalizan las cadenas y se forma la burbuja de transcripción. Y luego va a haber un espaciamiento entre la caja tata y esta otra cajita. Que escribe esta secuencia se conoce como caja menos 35, ¿sí? Cuando está espaciado de esta forma, pues entonces para la polimerasa a esto le hace sentido e identifica un promotor. O sea, cuando se encuentra una secuencia con estas características, para la polimerasa se traduce en un promotor.
específicamente dijimos que la polimerasa es el PAGMA que está escaneando el mensajero. Y luego cuando se encuentra con esa secuencia, se va a retener ahí o se va a fijar de manera más fuerte. Gracias a qué factor dijimos de la polimerasa. ¿A qué componente? Al factor sigma. El factor sigma es el que va a identificar esta secuencia. Entonces ahí se detiene para la polimerasa la sentido y sabe que tiene que iniciar el proceso de la transcripción. Puede haber otros elementos que sean variables, pero el promotor de la polimerasa serían estas características que están aquí. Entonces, la caja tata procariota está ubicada a menos 10. Porque vamos a hacer la distinción en eucariotas puede variar, pero les voy a pedir que se aprendan una clase, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Caja tata procariotas está a menos 10. ¿Qué elementos tiene? Pues tiene la sería el iniciador, que comienza con la purina, la caja tata menos 10 y la caja menos 35. Eso sería como está estructurado en un conjunto bacteriano, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces, por lo general no hay caja tata. En los genes eucariotas la mayoría no tienen caja tata. En Procariotas sí. Sí, sí. ¿Sale? Entonces, la polimerasa por ahí anda escaneando todo el RNA y tiene un enlace débil hasta que el factor sigma se encuentra el promotor, lo identifica y ahí se pega de manera más fuerte, por lo tanto comienzan los ciclos abortivos. Y una vez, esto sería como el inicio, se forma la burbuja de transcripción, todo lo que ya dijimos, una vez que, dice aquí, el factor sigma se despega, que es para que esté disponible para otro núcleo simétrico en otro lugar para iniciar la transcripción, y una vez que supera los 9 nucleótidos, entonces ahí comienza la elongación de la cadena. Entonces se forma un enlace transitorio entre RNA y DNA hasta el sitio de terminación, y ahí acaba el proceso de transcripción de la bacteria. ¿Sí? Pero va a haber, bueno, eso es lo que ya dijimos, necesitamos que haya helicases y necesitamos que haya topoisomerasas. En el caso de las bacterias, si pudiéramos decirlo así, serían como sus factores transcripcionales, pero son las mismas componentes de la polimerasa, no son proteínas accesorias. En el caso de eucariotas son proteínas que están fuera de la polimerasa. Entonces, tienen diferentes. Acuérdense que las bacterias normalmente responden a cambios ambientales. Y si están sujetas a estrés, choque térmico, si les empieza a escasear un componente, entonces tienen que prender o apagar genes. Entonces, el que nosotros vamos a ver que sería el factor de transcripción que es parte de la polimerasa general, sería el factor sigma 70. ¿Sí? El factor sigma 70 es el que tiene la función como de un factor de transcripción general. En el caso de eucariotas, después lo vamos a ver cómo funciona. Nada más para que ustedes sepan que si hay diferentes condiciones, pues van a tener que prender otros genes y por lo tanto pues, la proteína respectiva. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces el que nosotros vamos a ver en clase es el sigma 70. Ese es el que estamos viendo en clase. Entonces, ¿qué sería la elongación? La elongación es cuando supera los 9 nucleótidos y sería alargada de manera secuencial a través de la lectura de la cadena molde. Y va incorporando así como lo vimos en el proceso de la replicación. ¿Qué sucede en la terminación? Dijimos que la unidad de transcripción va a abarcar desde el inicio hasta la terminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para la RNA polimerasa tiene que identificar secuencias de terminación, que eso implique el cierre de la burbuja de transcripción, que se separe el DNA y el RNA, porque dijimos que estaba transitoriamente unido por puentes de hidrógeno, entonces que se rompa esa unión, que se liberen los componentes, y entonces ahora sí ya el RNA está listo para después fabricar una proteína que necesite la bacteria. ¿Sí? Hay dos tipos de terminación. ¿Qué decía el libro? ¿Cómo se llaman esas terminaciones?
propio, algo propio, ¿sí? Intrínseco. Y la otra, ¿cómo se llama? Podría ser extrínseco, pero ¿cómo sería? ¿Cómo se llama? Una es intrínseca porque esta es algo propio, no necesita a nadie más. Y la otra, ¿cómo se llama? Dependiente de Rho. Rho es una proteína, ¿sí? Entonces, una no necesita de proteínas y la otra necesita de una proteína que se llama Rho, ¿sí? ¿Aquí vamos bien? Vamos a ver la intrínseca. La intrínseca dice, es algo propio. ¿De quién? Del transcrito. ¿Qué sería el transcrito? El RNA. Eso es el transcrito. ¿Sí? Se está sintetizando el transcrito o el RNA y entonces favorece una estructura que sería primaria, secundaria o terciaria, ya la vimos. Secundaria porque tiene la estructura en forma de pasador. ¿Por qué razón dijimos que se adopta esta estructura secundaria? Porque hay que... No, algo más. ¿Qué vemos aquí? O sea, ¿qué ven aquí? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? La complementariedad. Hay complementariedad de bases dentro de la misma cadena. Entonces eso favorece la aparición de una estructura secundaria. Esta estructura secundaria tiene ciertas características. ¿Qué sería? Ahora sí, la cola de uracilos es una región palíndrome. Primero nos dice que es una región palíndrome. ¿Qué significa palíndrome? Que se ve igual de derecha a izquierda, que está muy bien. Segundo, es complementaria entre sí, tiene una región abundante en guaninas y citosinas y una cola de uracilos. Todo esto hace que se desestabilice la unión de la polimerasa. Entonces, una vez que ya se adopta esa estructura secundaria, la polimerasa se despega y ahí acaba la transcripción. ¿Necesitamos aquí una proteína? No, ¿verdad? La misma, por eso se llama intrínseco. La misma estructura secundaria del RNA favorece la terminación de la transcripción. Entonces, a este tipo de terminación se le conoce como terminación intrínseca, porque no necesitamos o no dependemos de nadie más. La misma estructura del RNA nos favorece la separación de la polimerasa. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué sucede en el caso de la dependiente de Rho? En la dependiente de Rho nos dice, está la polimerasa transcribiendo, y entonces esta proteína que es un simbolito parece P, pero pues es el simbolito griego. Sí, esta que está aquí es el símbolo griego de Rho. Si lo quisieran poner en español es RHO, ¿sí? Rho. Esa proteína es una proteína que tiene actividad de licasa y es dependiente de ATP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Dice, la proteína Rho es una proteína hexamérica, es decir, tiene 6 subunidades, que va a recorrer todo el RNA hasta que se encuentra una región que se llama root. Root significa raw utilization, ¿sí? Viene del inglés. Entonces, ¿qué características tiene? Es abundante citosinas, pobre en guaninas. Esa se pega a la región root y por lo tanto cuando se le pega, hace que la polimerasa ya no pueda avanzar y ahí se acaba la transcripción. ¿Sí? Entonces, en este caso, necesitamos de una proteína que identifique un sitio de terminación, que sería el root, y por lo tanto ahí termina la transcripción. ¿Qué sucede? Se separa el RNA, se separa la polimerasa, se vuelve a renaturalizar el DNA y este RNA ya está listo para ejercer su función, que sería fabricar una proteína. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? Bueno. Entonces como que la avienta, ¿no? Sí, ahora luego que la quita, la avienta. Déjenme ver si traigo el video. No sé, no tengo el problema de la presentación. Tengo aparte. Es una estructura.
donde ustedes, un minuto se me hace poquito, donde en 2 minutos van a escribir lo que aprendieron en el día de hoy, ¿saben? Ya sé que no están acostumbrados a escribir en la mayoría, pero hay una correlación entre escribir y escribir. ¿Se la vamos a entregar? Ahorita lo creo.